Hablemos claramente. Tu cerebro es capaz de procesar miles de pensamientos, emociones y recuerdos cada día. Descubre todo lo que hace por ti en este episodio del podcast, junto a la doctora María Elena Trejo y el doctor Arnold Hoppe, neurólogos de Clínica Alemana. Bueno, Anita, aquí estamos. Una vez más, Arnold. Aquí estamos nuevamente. ¿De qué íbamos a hablar hoy día? Dame 2 segundos para ver si se me viene a la mente. Memoria. De memoria. A ver, partamos por ahí, Anita. ¿Tienes buena o mala memoria? ¿Le estáis eso preguntando a una mujer? Las mujeres tenemos súper buena memoria. Aclaremos. Los caballeros tenemos mala memoria por definición. Estamos muy bien. Okay. Y las mujeres, por definición, no olvidamos nada. Nada. Oye, y tú me preguntás si tenemos buena memoria o mal o buen olvido. ¿Qué dirías tú? ¿Sabes qué? Bueno, aquí no vamos a hablar mucho de medicina, pero habitualmente cuando llegan unos pacientes a la consulta, muchas veces tengo que decir, mira, la verdad es que no tienes mala memoria, tienes muy buen olvido. Tú sabes que eso es clave, porque tener un buen olvido es muy importante para la vida. Exactamente, porque olvidar le da espacio para recordar. Pero incluso, no solamente eso. A ver, pensemos. Muchos de los grandes males y que le hacen la vida muy difícil a la gente tienen que ver con un pésimo olvido. Por ejemplo, la envidia, el rencor, el odio, tienen que ver con un pésimo olvido. ¿Y por qué crees tú eso tendrá que ver con la historia? ¿Tendrá que ver porque la emoción de alguna manera nos va marcando aquello que queremos o no recordar? Yo creo que por ahí va la cosa. ¿Cierto? Bueno, la verdad es que uno de los temas importantes cuando uno se plantea el tema de la memoria es que cuando tú dices, ¿tengo buena memoria o mala? Uno tendría que decir, ¿de qué memoria me estás hablando? Exactamente. Y es importante también recordar, hay varias definiciones de lo que es la memoria, pero al final y al cabo, la memoria es recordar hechos, eventos y conocimientos que hemos ido incorporando en la vida. Uh-huh. Y si tú te fijas, todas las funciones cerebrales están mediatizadas por la memoria. Por lo tanto, la memoria es muy importante para todo acto humano. Nos permite incluso saber que existimos, que tenemos un pasado, un presente e incluso un futuro. Y como decías tú, podríamos adentrarnos un poco más en qué tipos de memorias tenemos. Porque la historia que hay detrás de lo que sabemos actualmente, de nuestras memorias, es súper interesante. ¿No es cierto? Pero brutalmente interesante. Pero brutal en sentido bien literal. Sí. A ver, sí. Cuéntame. Mucho de lo que sabemos hoy en día de la memoria tiene que ver con un paciente. Un paciente que tenía, estamos hablando de hace más de 60, 70 años atrás, que tenía una epilepsia. Uh-huh. Producto de esa epilepsia se le realizó, con consentimiento por supuesto del paciente, una cirugía que removió una estructura del cerebro que se llama la parte más de adentro de una parte que se llama lóbulos temporales. Uh-huh. A ese paciente, increíblemente, todo lo que era afectivo, emocional, psicológico, quedó intacto. Sin embargo, quedó, ni siquiera podríamos decir en el presente. Tuvo una pérdida absoluta de la memoria. Y a través de este paciente, por las iniciales HM, se fue investigando cuáles eran los distintos tipos de memoria que teníamos a través de esta pérdida que tuvo este paciente de memoria por la pérdida de estas estructuras que se llaman lóbulo temporal medial. Yo creo que es importante porque algunos van a escuchar nomás este podcast. Es como si lo hubiesen cortado, usando la analogía, como la última falange del pulgar. Eso se lo sacaron. Se lo sacaron a los 2 lados. A los 2 lados. Y eso fue lo crítico. Exacto. Porque se había hecho, y de hecho actualmente se sigue haciendo, cirugía en que se saca esa parte del cerebro de un solo lado uh-huh. y no pasa absolutamente nada. Exacto. Al menos preservar uno de los dos
te hace mantener tu posibilidad de memoria. Pero si te sacan los dos, cuéntame, ¿qué es lo que pasó con él entonces? Este paciente, de ahí en más, el paciente, si mal no recuerdo, tenía 26 o 27 años cuando esto ocurrió. Y el paciente siguió viviendo, insisto, ni siquiera en el presente. Era incapaz de generar nuevos recuerdos. Pero a ver, ¿cómo se traducía eso? Si, por ejemplo, tenía una conversación con alguien. Acto seguido, era incapaz de rememorar ese nuevo evento. Pero podía si entonces tú tener una conversación normal. Podía tener una conversación absolutamente normal. El paciente vivió hasta los 81 años y hay grabaciones de este paciente durante toda su vida. En ese sentido fue de una generosidad enorme. Él entendió que esto había pasado y permitió que fuese investigado su defecto de manera que pudiera al menos ayudar a los otros. Bueno, ahí hay una parte bien interesante de la historia, porque aquí se cruza con una dama, ¿no es cierto? Cierto. La Brenda Milner. Tú sabes que la Brenda Milner vive hasta el día de hoy. Tiene 107 años y está lúcida. 107 años. O sea, tenemos claro qué estructuras cerebrales tiene perfectamente preservadas, que vamos a comentar en un ratito más. Lo interesante de la Brenda Milner, en esa época, Brenda Milner era una estudiante, era chiquilla, y lo que hizo ella fue estudiar en forma muy sistemática la pérdida de memoria de HM, ¿no es cierto? Exacto. Y logró identificar que en esa parte de nuestro cerebro, los hipocampos, que están en el lóbulo temporal, la parte de adentro del lóbulo temporal, reside nuestra capacidad para recordar todos los eventos biográficos, o sea, ir registrando lo que te va pasando. Exacto. ¿Ya? O sea, también no solo los biográficos, también la capacidad de aprendizaje que tiene memoria. Uh-huh. Y en ese sentido hay una serie de nombres que no vamos a entrar a detallarlos, pero que básicamente tienen que ver con el hipocampo y el giro parahipocampal, que está al ladito del hipocampo, que tienen que ver con la capacidad de la memoria, que es codificar, es almacenar y después recordar o rememorar. Y, Arnold, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes tú en la vida? Chuta. Buena pregunta. Sé que ha pasado mucho tiempo de aquello, no es mi caso, pero en tu caso, Mira, ¿cuál es tu primer recuerdo? A ver, es que, ¿sabes? Tengo muchas dudas. Tengo duda de si el recuerdo que tengo, yo creo que no era antes de eso, 5 años, jugando en un cajón de arena que teníamos en la casa y yo solía jugar ahí. Ese es el recuerdo que tengo, pero la verdad es que no estoy seguro cuán real es ese recuerdo. ¿Y tú? Yo, fíjate, tengo 2 recuerdos. Uno que ese es aún más dudoso, pero que tiene mucho que ver, que fue como al año y medio, que fue, mira, hubo una situación familiar en que por algún motivo nosotros fuimos dejados en la casa solos. Mi hermano de 4 años, mi hermana de 2 y yo de 2 y medio y yo de 1 y medio. No tengo un recuerdo vívido, tengo recuerdo de la emoción. Uh-huh. Susto. Uh-huh. Y tengo un segundo recuerdo, parece que mi vida ha sido traumática. No piensen que ha sido tan traumática, por favor. Me saqué la mugre, según yo, en un caballo, pero era un pony. Era una porquería de caballo que se encabritó, levantó los pies, me caí y me fracturé el codo. Tengo recuerdos de poquitas cosas, también traumáticas, del dolor. Pero ese fue como a los 4 años y medio. Bueno, ese es un tema bien importante, porque esta estructura del cerebro, el hipocampo, está al ladito de una estructura chiquitita que se llama la amígdala cerebral. Claro, no es la amígdala. No es la que te sacan. Es la amígdala en el cerebro. Y ahí en la amígdala se procesan buena parte de nuestras emociones. Y particularmente la emoción de miedo, ¿ya? Se procesa ahí. Entonces, un
un evento como el que tú me cuentas, tiene mucha lógica que se te haya grabado profundamente y sobre todo se haya grabado con un muy fuerte componente emocional. Esa emoción Como de te miedo. cuento, que yo recuerdo la emoción, nada más. Yo creo que el resto, tal y cual como dices tú, lo del cajón de arena puede ser que haya sido lo que me contaron. Entonces no estoy segura que sea un recuerdo personal. Pero en ese sentido, efectivamente, la memoria no se empieza a almacenar sino después de los 3 años. Y eso tiene que ver por varios motivos. Uno, el hipocampo no es suficientemente maduro como para hacer una adecuada transferencia de esta información sensitiva a un recuerdo permanente. Y lo segundo es que para hacer una codificación, tú tienes que tener un sistema de código. ¿Y cuál es el sistema de código en nosotros? El lenguaje. Yo, para recordar que vi en la playa que se posó un helicóptero, para poder recordarlo tengo que saber que ese aparato grande que parece un bicho dando vuelta se llama helicóptero. Tiene un nombre. Tiene un nombre. Entonces, a no ser que yo tenga un nombre, un código para esa imagen, no puedo codificar. Por lo tanto, si no codifico, no puedo almacenar, no puedo rememorar. Entonces, de ahí que efectivamente se ha investigado que el recuerdo parte desde los 3 años, incluso dicen 3 años, 4 meses. Un poco más, un poco menos, algunos más agudos, menos agudos. Parece que yo tuve una infancia demasiado feliz porque no tengo No ningún codificaste recuerdo nada. de esa parte. Bueno, pero al menos codificaste algo feliz. Me imagino que ese cajón era No, era la pasaba adecuado. bien, pasaba horas. Pucha, qué interesante, ¿no encontrar Oye, tú? ¿Sabes si se pudo en este paciente que HM, que fue realmente súper estudiado y buena parte de la información que tenemos actualmente sale de ese caso y de los estudios que la Brenda hizo con él, ¿perdió los recuerdos para atrás? Era súper interesante. Lo que ya se había establecido antes de su cirugía, habían recuerdos. De hecho, le hacen preguntas con respecto a situaciones que ocurrieron por ahí, por la década del 1920, 1930, que fue antes de su cirugía, y él era capaz de rememorar hechos antes de su cirugía, lo anterior. Sin embargo, no lo posterior. Y eso es súper interesante. Siempre hay un mito en esto de que, un mito así cinematográfico, ¿Ya? de la amnesia total, de que la persona pierde la memoria y ya no recuerda nada de sí mismo. ¿Eso es real o no es real? No es real, es cinematográfico, pero pucha que gusta esa parte. Si no, serían tan aburridas si recordara hacia atrás. Bueno, pero efectivamente no es real. La verdad es que la memoria se guarda en distintos lugares del cerebro. Es tan interesante que mientras más rememora uno algo, más huellas va dejando de ese recuerdo. Por ejemplo, tal vez el recuerdo de tu cajón, vamos a hablar de tu cajón, ojalá que escuchen todo el podcast para que entiendan de qué estamos hablando. Tú puedes tener recuerdos que tienen que ver con la textura de la arena que había en ese cajón, y eso entonces entra por la memoria que tiene que ver con el tacto. Tal vez recuerdas que había una canción, o sea, había como frecuentemente cantaban algo, y eso va a entrar por la memoria, o fue grabado a partir de la memoria auditiva. Puede que haya ocurrido en un ambiente muy lindo, con árboles, y eso puede haber entrado por la memoria visual. Entonces, cada vez que yo te pido, y hoy día yo te pedí, recuerda eso. Yo no sé por dónde entró esa pregunta que te hice yo y por qué área de tu corteza entró el rememorar ese recuerdo. Mira, ahora que me lo pregunta, muy sensorial, así, sensorial táctil. Realmente se me evoca un recuerdo agradable porque a ese cajoncito de arena le llegaba el sol. Mira. Entonces era cálido. Era súper rico. Me encantaba jugar con arena. Ahora que me acuerdo, pero no es el recuerdo que me viene después, ¿Ya? el segundo recuerdo. Porque ¿a qué animal le gustan la arena? Los gatos. Ah,
Por eso que Ya me habitualmente- imagino que el Sí, olor pues puede haber sido con el incluso tiempo- alguno de los recuerdos, ¿no? A eso me refiero. Ya. Que después empezó a tener mal olor. Eso. Pero, Eso fue el que más se marcó. pero no, pero los recuerdos, tal como tú dices, los recuerdos, ahora que tú me lo pides, eran súper sensoriales, agradables. Ese es el recuerdo que tengo. Mira. ¿Ah? Y me entra así desde una sensación de piel. Así es como lo veo. O sea, No nuevamente desde la emoción, ¿te das cuenta? Que sí. marca mucho. Tal Súper. cual, tal cual. Y en el caso tuyo, ese recuerdo cuando, de cuando se quedaron solos, tú lo que sientes es Miedo, miedo. miedo. Sin embargo, solo puedo agradecerle a este hermano que con 4 años fue capaz de mantener a estas 2 guaguas contenidas. Así que a mi hermano, si lo ves, te lo agradezco todos los días. Y no es broma. Pero entonces, Nita, cuando recordamos, ¿estamos recordando exactamente la escena que vivimos o no es así? No es así. Recordamos, incluso, hay este autor, este escritor argentino, Borges, es tan interesante que él cita y dice, no sé si lo que recuerdo es el recuerdo original o el recuerdo de la última vez que lo recordé. La verdad que la respuesta es lo final. Cada vez que yo entro en un recuerdo, hago una huella hacia ese recuerdo. Incluso en ese recuerdo voy incorporando conocimientos, historia, creencias, prejuicios. Y a partir de eso hago un recuerdo. Mira. ¿Es el recuerdo original? No. Mira, se me ocurre algo que seguramente a ti también te habrá pasado. Esto de que tú de repente estás en una reunión social y a alguien se le ocurre una pareja y ustedes, cuéntame cómo se conocieron. ¿Ah? Entonces él empieza a decir, no, mira, yo llegué a la fiesta y la caché al tiro, la vi, me encantó. Y tú ves que la dama se pone como un poquito como tiesa y él sigue adelante. No, mira, entonces yo me acerqué a ella y la saqué a bailar y ahí ella dice, momentito, nano, esto no fue así. Porque la verdad es que no me pescaste en toda la fiesta y yo te eché el ojo y recién al final de la fiesta. Entonces uno dice, a ver, ¿Dónde ¿quién? estará? No, y quién miente, porque del mismo Ambos. hecho tienes dos versiones completamente diferentes. Exacto. ¿Ah? Entonces lo que tú dices es que eso ocurre porque no tenemos un registro, llamémoslo, cinematográfico, No es de alta fidelidad. no de alta fidelidad. Definitivamente la memoria no es de alta fidelidad. Tanto es así que se ha verificado que al cabo, o sea, tiene una pérdida del recuerdo fino de carácter exponencial, o sea, va cayendo rápidamente el recuerdo en los primeros días, semanas, y al punto que a un año la veracidad de ese recuerdo es casi del 50% o menos. O sea, que el recuerdo se te va diluyendo Conforme pasa el tiempo. y si lo rememoras, puede que la mitad de lo que rememores no sea exactamente lo que ocurrió. Lo que ocurrió. Vas poniendo cosecha propia. Vas poniendo. Aquello que no recuerdas con exactitud, vas sacando tu misma capacidades cognitivas, te van permitiendo hacer asociaciones. Por ejemplo, verdad que en esa época yo estaba en la playa, entonces vas poniendo que estabas en la playa y esto ocurrió en una puesta de sol maravillosa. Nunca estuviste en la puesta de sol, pero vas metiendo algunas cosas que te hagan sentido. ¿Te fijas? Entonces, efectivamente es verdad. Y a propósito de esto de rememorar, como te contaba, que cada vez que uno rememora va
haciendo una huella, un circuito neuronal que se va abriendo hacia esa rememoración, en ese caso, tú generas una nueva huella. Mientras más recuerdas algo, es decir, la repetición, ese recuerdo se va asentando, se va generando una memoria de consolidación. Y esa memoria de consolidación es más difícil de olvidar. Ok, y eso es entonces parte muy importante del aprendizaje. Exacto. O sea, ¿Por qué nosotros cuando estudiamos repetimos? Porque es una manera de consolidar ese aprendizaje. Entonces, eso de que tú aprendiste algo, de repente se te fue de la cabeza, entre comillas, lo olvidaste y lo vuelves a traer, eso te permite irlo consolidando. Consolidando en el tiempo. Y a propósito de eso, yo quería hablar de un par de cosas que me encantaría comentarte contigo a propósito de memoria. Muchas veces hay 2 periodos en la vida donde los fenómenos de memoria son más intensos, fíjate, y que están mediados por las hormonas. A ver. En la adolescencia, la memoria se fija más. Tiene que ver con muchos procesos que van realmente liderados por las hormonas. Las hormonas no solo nos hacen sentir cosas especiales durante la adolescencia, también van haciendo que ciertas áreas de nuestro cerebro se desarrollen para poder enfrentar la vida y estos cambios que se nos están avecinando. Entonces, una etapa definitivamente durante la adolescencia. Además, ocurren eventos que son bastante, marcadores en la vida. Sales del colegio, la fiesta de graduación, pucha que me veía bien, oye. Me veía bien, definitivamente. Pero de eso hay documentos gráficos, así que... que los voy a compartir en el próximo capítulo. Y, por ejemplo, nos casamos también. Hoy día tal vez, pero no importa, no. Se emparejan, lo que sea, pero ocurren eventos bien marcadores desde el punto de vista biográfico. Y ocurre lo que se llama la matrescencia. A ver. Que es un periodo de la vida donde, estoy hablando de la mujer. Ya me parecía. Bueno, perdona que sea un poco, tienda a hablar un poco más desde este lado. Que a nosotros nos pasa lo contrario. Yo no sé qué les pasa, o no les pasa nunca, que es peor. En la matrescencia, que es el periodo donde la mujer está embarazada, ocurren varios cambios y entre ellos hablan en inglés el baby brain, el cerebro de la embarazada. Fíjate, encontré varios artículos que hablaban de que el cerebro de la mujer se encogía. Lo encontré bastante ofensivo. Y no es así. Chiquillas, el cerebro de la mujer durante el embarazo no se achica, muy por el contrario. Pasa por un periodo estupendo en que se hace una poda neuronal. Nos deshacemos de todo aquello que no nos sirve. No sé qué hacen los hombres porque no se embarazan, pero bueno. Nos deshacemos de todos aquellos circuitos neuronales que no tienen importancia y nos quedamos con aquellos que son importantes, especialmente, debo reconocer, para la maternidad. Tenemos que ser capaces de esta cosa pequeña que no habla, que emite apenas algunos crujidos, pequeños llantos, al punto que la madre a los 3 meses dice, llora porque está mojado, llora porque tiene sueño, llora porque tiene hambre. Y tú estás ahí al lado y escucháis, y suena igual. El varón dice, está llorando. La mujer dice, no, cámbiale el pañal, está mojado, sino otra cosa. Número 2. Y eso es un periodo importante que tiene que ver para preservar la especie. Es un periodo de adaptación, pero un periodo de adaptación evolutivo. Así que, y se ha visto que mujeres, comparando mujeres que han tenido embarazo versus mujeres que aún no se embarazan, la memoria de largo plazo es mejor en la mujer que ha estado embarazada. Se sabe que el hipocampo del que hemos hablado, que es tan importante para codificar, almacenar y transferir la información al lóbulo temporal, que lo guarda al final, se desarrolla durante este periodo y te hace al final que esa mujer tenga mejor memoria de largo plazo, tenga más empatía y mayor capacidad de adaptarse a los cambios. Dime si no es una belleza eso. ¿Ustedes qué hacen en ese periodo?
Tratamos de olvidar el periodo. No, si Pero los hombres no pe- nos pescan. Pues. ¿Y No, para ahora, qué los vamos a pescar? Pues, oye, si lo importante es hacer que la raza persista en el tiempo. Y no, final, pero todavía, para que los chiquillos, los que... por favor, ¿ah? defiéndenos. Perdón, No, defiéndete. A ver. pero una defensa, tú sabes que el hipocampo tiene también una gran función en la ubicación espacial. Y esto se ha estudiado en hombres, por eso es la defensa, taxistas. Es un sesgo taxistas. solamente. En los taxistas. Esto se ha estudiado fundamentalmente en los taxistas de Londres. Londres es una maraña. Entonces los taxistas de Londres tienen que pasar una prueba para ubicarse, y esto no sin Waze, para ubicarse entre la maraña de callejuelas que tiene Londres. Y eso se ha visto que desarrolla los hipocampos. Los hace más grandes. Los hace más grandes, literalmente. Y esta capacidad, obviamente, depende del entrenamiento que se haga. Y hay, de hecho, esto es como una especie, es como decir que los hipocampos y las áreas cercanas, una partecita debajo que se llama la corteza entorrinal y la parahipocampal, o sea, la que está al ladito, son una especie de GPS cerebral. Y es bien interesante porque estas capacidades muchas veces, cuando se pierden, muchas veces se van perdiendo juntas. ¿No es cierto? Exactamente. Pero quería también saltarme a otro tema. Porque hemos hablado de esta memoria, ¿no es cierto?, que nos permite recordar los eventos. Es lo que se llama memoria episódica. Y volviendo a nuestro paciente HM, con él, la Brenda descubrió que tenemos otro tipo de memoria. Y fue súper interesante eso, ¿ah? ¿No es cierto? Que le llaman la memoria implícita, que es una memoria de hábitos o de actividades motoras, de secuencias motoras. Súper interesante. Y en ese sentido, por ejemplo, si yo te pregunto, ¿cómo aprendiste a andar en bicicleta? Y yo te pido que describas cómo lo hiciste, no eres capaz. Porque esa es una memoria implícita, es una secuencia motora en que yo aprendí a andar en bicicleta. Y un poco, fíjate que yo pensaba a propósito de esto de manejar, reconozcamos que al principio, y aquellos que aprendimos en auto con digamos, mecánico, al principio había que pensar patitas, suelto, y el chucareo era que te lo encargo. Pero después, con el tiempo, eso se generó una memoria implícita, una memoria de una secuencia motora en que yo ya hoy en día ni pienso. Claro. Es una secuencia motora que ya hago sin pensarla, pero es una memoria. Y fue súper interesante porque se dieron cuenta en que en nuestro paciente HM esa memoria no se había perdido, porque esa memoria no depende del hipocampo. Y era capaz de generar nuevas memorias implícitas de secuencias motoras. Que fue bien bonito porque la prueba que le hicieron, que se le ocurrió a la Brenda Milner, por eso que envejecieron juntos. Y ella le pidió hacer una prueba que era trazar una estrella con un lápiz, pero mirando en un espejo. Y es una prueba bien que se usa como una prueba, digamos, para explorar otras habilidades. Y entonces uno sabe cuántas veces tiene que repetir la prueba para lograr hacerlo, ¿no es cierto? Hacer este dibujo, porque en el espejo tú todo lo ves al revés, entonces es una destreza que tienes que desarrollar. Y lo interesante es que HM no era capaz de recordar haber hecho esa prueba. Sin embargo, pudo aprenderla y adquirirla como cualquier persona absolutamente normal. Exacto. Después podía repetirla con rapidez porque ya la rapidez. había aprendido. ¿Y dónde Pero guardamos? no se acordaba que había hecho la prueba. ¿Y dónde guardamos esa memoria? En otras partes, por suerte. Cerebelo, que es una estructura que está más atrás, parte posterior baja,
dentro de nuestro cráneo y también unos ganglios chiquititos llenos de neuronas que están en la parte más central del cerebro que se llaman ganglios de la base. Y sabes que hay una cosa bien interesante a propósito de esa memoria implícita, automática, que no es declarativa. Cuando hablamos con pacientes que han desarrollado una enfermedad degenerativa, una enfermedad, una demencia, fíjate que se piensa, porque uno ve que estos pacientes como que lo último que van olvidando es esa memoria implícita. Muy avanzada la enfermedad de este tipo degenerativa, van perdiendo estas habilidades, como vestirse, abrocharse, hacer el nudo de los zapatos, que son secuencias motoras, y se cree que la memoria de las canciones y de los aromas se guarda ahí, porque les genera emoción. Y son capaces de revivir la emoción de canciones y la emoción de aromas. Se cree que, a pesar de que podría ser una memoria del otro tipo, de esa memoria que llamamos, digamos, episódica, pareciera ser memoria de tipo implícita, no declarativa. Fíjate, sí, qué lindo. De hecho, hay muchos videos al respecto de personas que tienen demencias avanzadas, que sin embargo pueden cantar canciones completas, letra y todo, perfectamente bien. Y pueden bailar tango. Eso ¿Bailar tango? Supe bailar alguna vez. Y eso significa que no lo he olvidado. Vamos a probarlo. Pero es interesante, porque en realidad eso es algo que, habitualmente lo decimos, si aprendiste a andar en bicicleta, no se te va a olvidar jamás. Y eso es así. Y es verdad. Cuando es verdad. todo el saber hacer queda para toda la vida. Exacto. Eso es muy bonito. Es muy bonito. Otra cosa que yo creo que a veces también cuesta, a veces en estas enfermedades como la demencia, Arnold, te has dado cuenta que muchas veces cuesta entender, y muchos de los familiares te comentan, pero doctora, ¿cómo es posible que me pueda contar casi en detalle, que ya sabemos que no es tan así, cosas pasadas, pero sin embargo no se acuerda lo que tomó de desayuno? Porque una cosa es la memoria, que es los nuevos recuerdos, que es lo que está afectado al inicio. Sí. Y otra cosa son los recuerdos pasados que están almacenados en tantos lugares, tiene tantas huellas distintas, que es muy difícil perder todas las huellas para llegar a esa memoria. Y ahí se da una paradoja en las etapas iniciales de los pacientes que tienen una enfermedad de Alzheimer, es que justamente es como si no pudieran poner sobre el escritorio nuevos recuerdos. Sin embargo, recuerdan extraordinariamente bien y con lujo de detalle cosas del pasado. Exacto. O sea, te pueden recitar la lista de sus compañeros de curso. Y hasta la lista de teléfono. Ahora ya con el celular no nos acordamos ni el nuestro. Tal cual. O sea, todo eso se pierde mucho más tardíamente. Al final también se empieza a perder. Al final se pierde, sí, efectivamente. Oye, y otra cosa que tal vez me gustaría terminar este capítulo con respecto a factores de riesgo que son importantes de prevenir para, por ejemplo, tratar de evitar el desarrollar estos deterioros. Y analizando que hay un 60% que lamentablemente lo traemos de fábrica y no necesariamente lo vamos a poder modificar, pero hay un 40% que sí. Y hay 4 factores que yo quiero mencionarte, Arnold, y que comentemos en cortito. Uno es la hipoacusia, perder la audición. Yo creo que todavía como médicos no le hemos dado importancia suficiente a la población que entienda que cuando va perdiendo la audición es importante ponerse en las manos de los especialistas, porque impacta mucho el no tener buena audición, porque te va generando aislamiento social, sí, que ese es otro factor importante y corregible que puede impactar el deterioro cognitivo. Y otra cosa que es también, por ejemplo, los trastornos del ánimo.
son factores importantísimos que hay que abordarlos y no hay que abandonarlos. Pucha, que entretenía la conversación. No, la actividad física. No me digáis nada. Voy derecho ahí al deterioro. Ya, pero te lo acepto. No, pero es cierto, es un desafío. Muy importante. Absolutamente. De hecho, uno muchas veces le hacen la pregunta, doctora, ¿qué es lo que hago para conservar la memoria? ¿Hago sudokus? ¿Me junto a jugar dominó con mis amigos? ¿O salgo a caminar? Y la verdad es que uno lo tendría que decir cambiamos el orden. Lo más importante, sale a caminar. Haz ejercicio. Efectivamente. Luego, júntate con tus amigos a jugar sudoku. Digamos, a jugar dominó. Bueno, no sé. sudoku siempre que No. Es que el sudoku es un juego solitario. Y que está, digamos, entrenando un área específica. Muy específica. Y que no necesariamente te va a conectar con otras áreas para mantenerte activo en forma general. Entonces, efectivamente, el mantenerte físicamente activo estimula tu memoria, y mantener una vida social activa es muy estimulante. Estamos al debe ahí, ¿cierto? Sí, absolutamente. Nosotros dos tenemos grandes problemas, somos muy malos, ermitaños. Muy ermitaños. Bueno, Arnold, yo creo que... Una cosa que ¿la memoria tiene solo importancia para rememorar el pasado? Que eres malo, ¿eh? ¿Para qué me hacías esas preguntas? Por supuesto que no. Hay una memoria que se llama prospectiva. De hecho, el hecho que yo me recordara que hoy día teníamos este podcast, me estoy acordando de algo que va a ocurrir en el futuro. Y efectivamente no solo sirve para acordarse de citas, sino que sirve para planificar todo, planificar mi vida. Lo aprendido me permite planificar el futuro. Por lo tanto, que es bien interesante vital que en pacientes tipo HM, digamos, con pacientes que han tenido una pérdida de esta memoria episódica, cuando tú les planteas una situación que imaginen un cierto futuro, por ejemplo, imaginen que estás en una playa en el Caribe. Lo que les ocurre a estos pacientes es que no logran visualizarlo, no logran proyectarse a esa situación futura. Entonces uno les pregunta, ¿qué es lo que ves? Y dice, sí, mire, estoy como viendo luz, porque en la playa hay luz, es luminoso. Pero ¿ves algo más? No, nada. En cambio, yo te pido que te sitúes en una playa en el Caribe y visualizas un montón de cosas, aunque nunca hayas estado ahí. Pero en realidad lo que haces es utilizar todas tus memorias para proyectar ese futuro. Ese futuro, exacto. Entonces es bien interesante porque uno dice uno piensa en la memoria como un instrumento del pasado, y no. En realidad, la memoria está al servicio del futuro. Es lo que me permite imaginar situaciones que eventualmente nunca he vivido, pero que las compongo en base a lo que he vivido. Esos elementos me permiten proyectar esas situaciones futuras. Entonces, esa capacidad entonces de generar esta memoria no tiene que ver tanto con el pasado, tiene mucho más que ver con esa proyección hacia adelante, que es en fondo la razón por la cual existe esta capacidad de memoria, porque es lo que en la naturaleza te permite sobrevivir en el futuro. Qué interesante. Bueno,
Espero les haya gustado nuestro podcast. Júntense con nosotros en nuestro próximo capítulo. Esperamos abordar con ustedes un tema muy interesante.